Capítulo 4. ¿Y qué diremos del caso de Abraham, padre de nuestra raza? Y Abraham hubiera obtenido la salvación por sus obras, tendría razón para presumir, pero no sucedió así ante Dios. Pues ya lo dije en la Escritura, creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Es sabido que al que trabaja no se le cuenta el jornal como un favor, sino como una deuda. Por eso, al que no se apoya en sus obras, es decir, al que ha puesto su fe en un Dios que salva al limpio, esa fe le será tenida en cuenta para obtener la salvación. Del mismo modo, David llama dichoso al hombre a quien Dios concede la salvación, independientemente de las obras. Dichosos aquellos a quienes Dios ha perdonado sus maldades, aquellos cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. ¿A quién se aplica esta bienaventuranza? ¿Solo a los que están circuncidados o también a los que no lo están? Hemos dicho que la fe la fue tenida en cuenta a Abraham para obtener la salvación. ¿Pero cuándo? ¿Ya circuncidado o antes de estarlo? Sin duda que no después, sino antes. Fue después cuando recibió la circuncisión como una señal, como una garantía de que, ya antes de estar circuncidado, poseía la salvación que se obtiene por la fe. De este modo, se ha convertido en padre de todos los creyentes que no están circuncidados, para que también a ellos les sea concedida la salvación. Asimismo, se ha convertido en padre de los circuncidados que no se contentan con serlo, sino que siguen los pasos de la fe que, antes de circuncidarse, tenían ya nuestro padre Abraham. Cuando Dios prometió a Abraham y a su descendencia que heredarían el mundo, no vinculó la promesa a la ley, sino a la fuerza salvadora de la fe. Ahora bien, si los herederos lo fueran en virtud de la ley, entonces la fe resultaría ineficaz y vana la promesa. Toda ley trae consigo su sanación, pero donde no hay ley, tampoco puede haber incumplimiento de la ley. Por eso la herencia depende de la fe, es puro don, de modo que la promesa se mantenga segura para toda la descendencia de Abraham. Descendencia que no es solo la que procede de la ley, sino también la que procede de la fe de Abraham. Él es padre de todos nosotros, como dice la Escritura, te he constituido padre de muchos pueblos, y lo es ante Dios en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que no existen. Abraham creyó contra toda esperanza que sería padre de muchos pueblos, según le había sido prometido, así serás tu descendencia. Y no decayó en su fe al ver que su cuerpo estaba sin vigor, tenía casi 100 años, y que Sara ya no podía concebir. Tampoco dudó por falta de fe ante la promesa de Dios, y al contrario, se afianzó en su fe dando así gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete, lo cual se fue teniendo en cuenta para obtener la salvación. Estas palabras de la Escritura no se refieren solamente a Abraham, se refieren también a nosotros, que obtenemos la salvación si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, entregando a la muerte por nuestros pecados y resucitando para nuestra salvación. Capítulo 5. Así pues, quienes mediante la fe estamos recibiendo la salvación, vivimos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Cristo, hemos llegado a obtener esta situación de gracia en la que vivimos y de la que nos sentimos orgullosos, esperando participar de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que hasta de los sufrimientos nos sentimos orgullosos, sabiendo que los sufrimientos producen paciencia, la paciencia produce virtud sólida, y la virtud sólida, esperanza. Una esperanza que no defrauda porque, al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Nosotros estamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impios en el tiempo señalado. Es difícil dar la vida incluso por un hombre de bien, aunque por una persona buena quizá alguien esté dispuesto a morir. Pues bien, Dios nos ha mostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, pues, quien estamos recibiendo la salvación por medio de la sangre de Cristo, seremos liberados por Él del castigo. Porque si siendo enemigos Dios nos reconcilió consigo, por la muerte de su Hijo, mucho más, reconciliados ya, nos salvará para hacernos partícipes de su vida. Y no solo esto,
sino que nos sentimos también orgullosos de un Dios que ya desde ahora nos ha concedido la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y con todos los hombres pecaron, a todos llegó la muerte. Es cierto que ya antes de la ley había pecado en el mundo. Ahora bien, el pecado no se tiene en cuenta al no haber ley. Y sin embargo, la muerte reinó sobre todos desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Pero no hay comparación entre el delito y el don, porque si por el delito de uno solo todos murieron, mucho más la gracia de Dios, hecha don gratuito en otro hombre, Jesucristo, se ha derramado abundantemente sobre nosotros. Y otra diferencia entre el pecado del uno y el don del otro. Pues mientras el proceso a partir de un solo delito terminó en condenación, el don, a partir de muchos delitos, terminó en absolución. Y si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado universal, mucho más por obra de uno solo, Jesucristo, vivirán y reinarán los que reciben en abundancia la gracia y el don de la salvación. Por tanto, así como por el delito de uno solo la condenación alcanzó a todos los hombres, así también la fidelidad de uno solo es para todos los hombres fuente de salvación y de vida. Y como por la desobediencia de uno solo todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos recibirán la salvación. En cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito, pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia. De modo que si el pecado trajo el reinado de la muerte, también la gracia reinará y nos obtendrá, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación que lleva a la vida eterna. Capítulo 6. Diremos, pues, ¿que hay que seguir pecando para que abunde la gracia? De ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿Ignoran acaso que todos nosotros, a quienes el bautismo ha vinculado a Cristo, hemos sido vinculados a su muerte? En efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en Cristo, a través de una muerte semejante a la suya, también compartiremos su resurrección. Sepan que nuestra antigua condición pecadora quedó clavada en la cruz con Cristo, para que, una vez destruido este cuerpo marcado por el pecado, nos sirvamos ya más al pecado, porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, confiemos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no vuelve a morir. La muerte no tiene ya dominio sobre Él, porque cuando murió al pecado de una vez y para siempre. Su vivir, en cambio, es un vivir para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, en unión con Cristo Jesús. Que no reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal hasta el punto de quedar sometidos a sus apetitos, ni ofrezcan tampoco sus miembros como armas perversas al servicio del pecado, sino más bien, ofrézcanse a Dios como los que son, muertos que han regresado a la vida, y hagan de sus miembros instrumentos de salvación al servicio de Dios. No tiene por qué dominarlos el pecado, ya que no están bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Nos entregamos al pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Sabido es que si se ofrecen a alguien como esclavos y se someten a él, se convierten en sus esclavos, esclavos del pecado, que los llevará a la muerte, o esclavos de la obediencia a Dios, que los conducirá a la salvación. Pero, gracias a Dios, ustedes que eran antes esclavos del pecado, han obedecido de corazón la doctrina que les ha sido transmitida, y liberados del pecado se han puesto al servicio de la salvación. Le estoy hablando al modo humano, consciente de su dificultad para comprender. Lo mismo pues, que antes se entregaron como esclavos a la impureza y a la maldad hasta llegar a la perversión. Así ahora entréguense como esclavos al servicio de la salvación en busca de la plena consagración a Dios.
En otro tiempo, estaban al servicio del pecado y no se consideraban obligados a buscar la salvación, de lo que ahora se avergüenzan. ¿Qué frutos cosecharon? Porque el resultado de todo aquello fue la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tienen como fruto la plena consagración a Él y como resultado final, la vida eterna. En efecto, el pecado del pecado es la muerte, mientras que Dios nos ofrece como don la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor.